lamentablemente, creo que estos presupuestos hoy contienen mucho de desilusión, de desesperanza y de decepción. Hay muchos aragoneses que han podido comprobar cómo este Gobierno no ha sabido estar o no ha querido estar a la altura de esas expectativas, que han podido comprobar cómo tantas y tantas promesas han quedado en eso, en promesas pero incumplidas. Creo que es un presupuesto de continuidad, es un presupuesto conformista, muy poco ambicioso para la situación tan excepcional que nos está tocando vivir. No creo que hayamos presentado unas enmiendas que sean inasumibles por su departamento, sino más bien al contrario, que creo que son las que cubren algunas deficiencias intolerables. Es el caso de la destinada a cubrir las necesidades de profesionales sanitarios que necesitan tanto los centros ordinarios como los especiales. No me cansaré de decirlo. El curso pasado acabó sin terminar de cubrir esas plazas y este año, como digo, lleva el mismo camino. ¿Dónde está ese compromiso con la educación especial? O las que incrementan la inversión en la educación de adultos, o las que pretenden facilitar vivienda de profesores y maestros en el mundo rural. Ustedes constantemente apelan a la necesidad de llegar a un acuerdo, de llegar a un consenso, pero luego no admiten ni una sola enmienda y eso no dice mucho de esa voluntad de consenso.